El Fondo de Cultura Económica, la Universidad de Juárez del Estado de Durango, UG, y la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales les da la bienvenida a la quinta Feria Universitaria del Libro, en el marco del programa de fomento a la lectoescritura y divulgación de la ciencia para todos. Les damos la bienvenida a la charla El agua. Le agradecemos al doctor Manuel Guerrero su presencia en esta mañana. Y bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra a Miriam Atanea, quien nos presentará a nuestro invitado especial de esta mañana. Adelante, Miriam. Muchas gracias. Bueno, voy a tener el honor de presentar al doctor Manuel Guerrero Legarreta. Es físico por la Facultad de Ciencias de la UNAM, doctor en física por el Imperial College de Londres, Inglaterra. Ha sido investigador y directivo en el Instituto Mexicano del Petróleo y en el Instituto de Investigaciones Eléctricas. Fue gerente técnico divisional en Aceros Gamesa, empresa dedicada a la manufactura de cables y alambres de acero. En su trayectoria académica, fue asistente del vicerrector en la Universidad Iberoamericana y directivo en el CONALEP, en donde también dio clases, así como en la UNAM y en la UAM. Siempre ha tenido un gran interés por la divulgación de la ciencia, en la que empezó desde muy joven en la revista Naturaleza de la UNAM. Es autor de la colección La Ciencia para Todos del Fondo de Cultura Económica, en donde ha publicado los libros El agua y La huella del agua. Muchas gracias, doctor. Bienvenido a esta quinta Feria del Libro Universitaria. Gracias, Fondo de Cultura Económica, Ciencia para Todos. Adelante, doctor. Tiene apagado su micrófono, doctor Manuel. Listo, creo que ya me escuchan, ¿verdad? Ya, doctor. Gracias por la invitación. Me da un enorme gusto estar en una universidad en la que jamás había podido estar. Y desde luego, como platicábamos antes, queda pendiente una visita presencial que la disfruto mucho por el contacto directo con los maestros y a los alumnos. Les voy a platicar del agua, un tema que a mí me ha interesado desde muy joven. Me pone la primera lámina, por favor. Sí, doctor. Listo. ¿La ve? Sí, está perfecto, gracias. Aquí usted me va diciendo de las ubicaciones. Gracias, Horacio. Pues es hablar del agua y de la huella que deja el agua. Déjenme empezar a platicar. Es la siguiente, por favor. Hace 12 años me invitaron a Lima, Perú, a participar en una semana sobre el agua. Universidades de allá, la Comisión del Agua Nacional de Perú, y había varias otras instituciones de ese país. Y una de las personas me preguntó si yo creía que iba a haber guerras sobre el tema del agua. Esto fue hace 12 años. La situación no se veía nada bien y ahora se ve un poco menos bien. Hemos tenido muchos problemas. Sin embargo, yo decía, no, yo no creo en que vaya a haber guerras del agua. Y no lo creo porque tengo mucha fe en los jóvenes. Creo que los jóvenes, si tienen la información adecuada, si pueden ejercer su vida profesional en una coordinación entre ellos en distintas disciplinas, estas guerras del agua serán algo evitable. Lo sigo creyendo, aunque veo que el panorama está un poquito más complicado. La siguiente, por favor. ¿Por qué escribimos un libro? Eh, hace, que será en la década de los 80, el Fondo de Cultura Económica inició un proyecto muy interesante y muy ambicioso. Quería escribir, quería que los que trabajábamos en la ciencia escribiéramos sobre nuestros respectivos temas. La siguiente, por favor. Alejandra Haidar, una querida maestra y amiga, decía es que prácticamente todo lo que hay en México sobre ciencia son traducciones. No había mucha producción interna, entonces se lanzó este proyecto que ha sido un gran éxito del Fondo de Cultura. Se llamaba en aquel entonces La Ciencia desde México, porque éramos los mexicanos los que queríamos hablar de la divulgación de la ciencia. Y me dijo Alejandra, ¿querés contribuir con ese esfuerzo de divulgación científica? La siguiente, por favor.
Pues sobre el agua, la siguiente, por favor. Resulta que yo estaba trabajando en aquel entonces en el Instituto Mexicano del Petróleo sobre una evaluación de tecnologías para dotar a las plataformas marinas de agua potable. Es una paradoja horrible vivir en un lugar tan aislado como el que ven en la lámina, rodeados de agua y sin embargo en aquel entonces con una enorme carencia de ella. Había muchos problemas para el transporte, no había todavía plantas desaladoras, y una de las grandes causas de malestares, de enfermedades en los ingenieros, los trabajadores de las plataformas, era precisamente debido al agua. Entonces el problema del agua, pues era un problema que vivían con una gran, una gran preocupación directamente. Así es que me puse a escribir y resultó este libro, la siguiente, por favor. ¿Qué es el agua? El agua nos rodea por todos lados, la podemos ver en el mar, en el cielo, en las nubes. Es muy hermosa, es muy relajante el contemplarla, pero ¿qué es lo que hay realmente el agua? ¿Qué es esa sustancia tan común que tenemos y que poco meditamos sobre ella? La siguiente, por favor. En México tenemos poco la experiencia de los lugares nevados y la nieve pues la consideramos una forma sólida de agua, pero aunque la nieve es sólida no procede de líquido congelándose, no haciéndose sólido, sino que procede directamente del vapor. Este tipo de propiedades del agua, que son muy curiosas, muy especiales, le dan las posibilidades, la siguiente, por favor, tanto de mostrarse en todas sus formas eh, sólidas, líquida y gaseosa en la naturaleza, la siguiente, por favor, como dar sustento a la vida, tanto en el mar como en la tierra, nosotros que dependemos de ella. Pero el agua también, la siguiente, el agua también es un elemento para diversión. Es muy importante conocer el agua, sentirla y verla en todas sus dimensiones. A mí me preocupaba mucho el que la gente la tomaba poco en cuenta. Empezamos en el libro de la huella del agua, Isaac Shifter y yo diciendo el valor que tiene el agua. Normalmente uno abre la llave, sobre todo si vive en las zonas urbanas, sale el agua y no le da mayor pensamiento. Pero ¿qué pasa en el desierto? ¿Qué vale más en el desierto? ¿Un diamante o un vaso de agua? Definitivamente un vaso de agua. Con un diamante uno no puede sobrevivir, en cambio con un vaso de agua sí. Entonces, si medita uno sobre el valor que tiene ese elemento tan importante, uno lo puede ir apreciando mucho más. La siguiente, por favor. De manera que pensamos que había que escribir tanto el primer libro como el segundo hacia las personas como ustedes, estudiantes de la universidad, que son los que en algún momento van a evitar en que haya conflictos mayores o que los que hay se vayan atenuando. La siguiente. El fondo junto con la colección tiene esta convocatoria a un concurso que entiendo que está en este momento en curso, y es donde los autores entramos en contacto con nuestros lectores. Desde los 12 años hasta los profesores y personas ya adultas, escriben sobre ese tema y vieran lo interesante que ha sido, les comentaré después los resultados que he tenido yo en lo personal, de mis experiencias, tanto participando en charlas como esta sobre el agua, como leyendo los trabajos que nos envían. Pero lo que nos importa es que en todos estos sectores de la población vayan entendiendo y comprendiendo todos los problemas que hay en el agua. Ya la vimos, el agua es muy hermosa, el agua es muy interesante, científicamente tiene una cantidad de problemas que a pesar de que toda la vida hemos vivido con ella, que somos parte de la naturaleza y que nuestro cuerpo está formado de agua, seguimos sin entender muchas de sus propiedades. Sigue siendo un misterio en muchas de las dimensiones, el agua sigue siendo de alguna manera una materia tanto de reflexión, de investigación, como material para la literatura y la poesía. La siguiente, por favor. Y es que en este mundo, que desde fuera se ve un mundo azul lleno de agua, la siguiente, hay que ir más allá de lo obvio. Una cosa es lo que tenemos enfrente, el poder abrir el grifo en una ciudad, a diferencia de tener la sed que están padeciendo en los lugares desérticos como Nuevo León, en donde el agua vale mucho más de lo que uno puede algunas veces pagar. La siguiente, por favor. Y es que hay que entender qué es lo que hay realmente
en este planeta. ¿Qué es ese planeta de agua? La mayor parte es inutilizable directamente. Las plataformas marinas que estaban, como les decía, en los océanos, están rodeados de un agua que no se puede utilizar a menos que se procese. Las capas de hielo están muy distantes y hay que acarrearle al agua profunda, habría que perforar muy profundamente. De manera que solamente una pequeña fracción del agua está disponible como agua subterránea somera en los lagos, en la humedad o en la lluvia. La siguiente. Pero además, el agua no cae de la misma manera en todo el planeta. En esta lámina se puede ver las concentraciones que hay de agua, principalmente en las zonas boscosas de Sudamérica, en algunas otras partes de la Asia, pero buena parte de nuestro país, salvo el sureste, buena parte hay mucha carencia de agua. La siguiente, por favor. Eso da lugar a grandes áreas desérticas que nosotros tenemos una buena parte de ellas. La siguiente, por favor. Y el agua fresca, esa pequeña parte del agua disponible que hay, se está agotando. Esta es una lámina que tiene ya algún tiempo, sin embargo, sigue siendo válida el compararla. La cantidad de agua que había en 2011, cuando escribimos el libro de la huella del agua, y la que se espera que haya para 2050. Pueden ustedes ver que nuestro país está ahí claramente marcado cómo ha disminuido la cantidad de agua disponible, inclusive en los lugares que el verde estaba más oscuro en 2011, para 2050 se espera una carestía un poco más importante. ¿Puede dar esto lugar a las guerras de agua? No lo sé, yo espero que no, yo espero que los jóvenes que me están escuchando empiecen a tomar cartas en el asunto. La siguiente, por favor. Además, tenemos el más gusto de contaminar el agua. Esta es una laguna, la laguna de Salazar, que está en las inmediaciones de la Ciudad de México. Yo recuerdo cuando era joven en los 60 caminaba por ahí, y era un lugar lleno de aves, un agua limpia, un lugar tranquilo como las primeras láminas que les enseñé. Esta es una fotografía reciente. Lamentablemente aquel que tiró la llanta no tiene el menor respeto por el agua. La siguiente, por favor. En estos arroyos llenábamos las cantimploras y tomábamos agua, algo que en este momento ni de broma se nos ocurriría hacer. Esto es lamentablemente no la inequidad de la naturaleza en su distribución, en la desertificación, en la falta de agua, sino la falta de interés que tiene el ser humano sobre el cuidado de este recurso. Y yo creo que una buena parte de ello se debe a la ignorancia, a que no le hemos dado la importancia suficiente a ver cómo, cómo nos llega el agua, cómo nos llega directamente y cómo nos llega a través de los productos. La siguiente, por favor. En 1993, un profesor del King's College de la Universidad de Londres estuvo haciendo unos trabajos muy interesantes en el Mediano Oriente entre Israel y Líbano y se dio cuenta de que en uno de los países se podían producir las cosechas con mayor eficiencia que en el otro. Y lo que pasa es que siendo una zona tan carente de agua, por las condiciones climatológicas de uno de los países, cierta cosecha tenía mayor viabilidad que en el otro y al revés. Pudieron encontrar las cosechas que mejor se daban en cada lugar. Y a pesar de ser unos países que tradicionalmente han tenido conflictos, decidieron colaborar. Si yo puedo hacer con mayor eficiencia un cultivo para ti y para mí, ¿por qué no haces tú uno de la misma manera para ti y para mí? Y así encontraron que había una forma de medir esa agua oculta, un agua que se movía, que le llamaron agua virtual. Es el agua que se necesita para elaborar algún producto o tener algún proceso. La siguiente, por favor. Por ejemplo, una taza de café, la taza de café que toma uno todos los días. Normalmente piensa en el paso intermedio donde está la cafetera y se vierte en el agua. Pero si empieza uno desde el principio, hay un árbol de café que necesita ser regado, que necesita personal que lo atienda, recolectarlo donde hay más personal y más agua para lavarlo. Después un procesamiento de las semillas en donde hay personal que necesita para procesarla, más agua que se necesita para lavar esas semillas y se empiezan a generar desechos. Estas semillas
se transportan para producirse los granos de café que se tuestan y se empacan, en donde se necesita más personal, más agua, energía además, y se generan más desechos. Y esto se transporta para llevar al mercado. El transporte se hace en un vehículo que está, no entro en toda la línea de cómo se hace un vehículo, pero también en la producción de un vehículo se consume gran cantidad de agua, y ciertamente en la gasolina que consume hay agua. De manera que por fin el café llega al mercado, en donde hay más personas que te atienden ese sector, hay más consumo de energía y se generan más residuos. Finalmente lo compra el consumidor y en su coche lo lleva a la casa en donde se prepara su taza de agua. Ahí se necesita más energía, más agua para preparar la taza de café y se generan más residuos. Finalmente se desecha el empaque y este va a parar al basurero. En todos estos puntos hubo un consumo de agua que es esa agua virtual, esa agua oculta que está atrás en la que uno normalmente no reflexiona. La siguiente, por favor. Pues resulta que en el proceso de producción de una taza de café, una sola taza de café, todo el conjunto de agua que se utilizó en esas distintas partes del proceso es aproximadamente 140 litros de agua. ¿Qué son 140 litros de agua? La siguiente, por favor. Quizás 140 no me diga nada, pero un garrafón que tiene 19 litros, si lo convertimos en los 140 litros que necesitaba para hacer la taza de agua, la siguiente, por favor. Una sola taza de agua implicó en todo el proceso más de 7 garrafones. No es que haya 7 garrafones de agua atrás de una taza, lo hay en todo un proceso y toda esa agua que se utilizó para producir esa pequeña cantidad que tomamos de agua de unos cuantos mililitros durante el día, implica agua que se va extrayendo del ecosistema y no necesariamente que se va regresando a él. La siguiente, por favor. Una hamburguesa que tan fácilmente la come uno, implica algo así como 126 garrafones de agua. Probablemente este es un ejemplo que fue de los primeros que se utilizó para ejemplificar el consumo de agua virtual que más nos acude. ¿Realmente necesitamos comer la carne en forma de hamburguesa? ¿O hay algunas formas en que podamos comer carne o nos podamos hacer de las proteínas que vienen de la carne de maneras más eficientes? La siguiente, por favor. Por ejemplo, la carne de res necesita un contenido de agua virtual de algo así como 15.500 litros por cada kilogramo de carne. Y es que el ganado tarda mucho tiempo en crecer, consume mucha agua durante todo ese tiempo, hay que lavarlo, hay que tener higiene, come pasto, que el pasto también consume una gran cantidad de agua. Esta tabla es simplemente de una comparación de distintas fuentes de proteínas y la cantidad de agua que tienen atrás. Creo que si uno reflexionara más sobre esto, uno necesita las proteínas. El ser humano se empezó a desarrollar cuando descubrió que podía comer carne. Pero hay una forma más eficiente de hacerlo, a lo mejor que comerse una hamburguesa, que el contenido de carne es relativamente poco y la cantidad de agua que implica esa hamburguesa es demasiado alta. Esto es elementos de reflexión. No quiero decir que se deje de comer algo, ni quiero decir que está mal comer hamburguesas, a mí me gustan, ni que haya que comer más carne de pescado que carne de res, a menos que haya problemas de colesterol, en cuyo caso ciertamente el pescado es mucho más saludable, pero la carne de res no deja de ser agradable, o una buena barbacoa de borrego, o carnitas de carne de puerco. Vaya, si la naturaleza nos ofrece toda esta cantidad de bienes para nuestro consumo, hay que aprovecharlos, pero hay que aprovecharlos inteligentemente. Y aquí estamos hablando del agua. Y al estar comiendo unas carnitas hay que pensar en que eso implicó, porque hay procesos para la producción, agua, que puede tener una cantidad como la que están viendo en esta lámina. La siguiente, por favor. No quiero decir que yo esté defendiendo o atacando algún tipo de tecnología o de formas de consumo. Simplemente les quiero hacer notar que no pueden hablar a la ligera sobre un tipo de consumo de carne, por ejemplo, o sobre un tipo de tecnología, como en esta tabla que presentamos Isaac Shifter y yo en nuestro libro de 2011. Uno piensa normalmente en el consumo de gasolina en un vehículo por litros, por cantidad por kilómetros recorrido. Un vehículo que consume
poca gasolina y recorre muchos kilómetros, es un vehículo evidentemente más eficiente. Pero además hoy en día nos preocupa mucho, y con justa razón, la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Pero poco se piensa en la cantidad de agua que implican estas formas de transporte. De nuevo, insisto, no estoy considerando que uno sea superior al otro, son alternativas y habrá que tener un cambio gradual y ordenado. Evidentemente, en algún momento dado el petróleo dejará de ser el energético principal, pero aquellos que dicen que hay que cerrar las llaves de los hidrocarburos ya, se han puesto a pensar en la cantidad de agua que se requiere retirar para que un vehículo eléctrico conectado recorra 1 kilómetro. Esto es algo, pues, que relativamente poco se considera, y creo que ustedes jóvenes deben pensarlo, porque es otro de los elementos. Una tecnología no se mide por una sola variable, tiene que medirse por en varias direcciones. Y en particular, en el caso del transporte, aquí tienen una tabla que es muy reveladora. La cantidad de agua que está escondida en un vehículo eléctrico conectado es enorme, muy superior a la cantidad de agua que hay escondida atrás de un vehículo de gasolina, por ejemplo. La siguiente, por favor. Entonces hay que considerar dos elementos que es importante. No nada más si estamos bendecidos por estar en alguna parte del país donde hay una gran disponibilidad de agua. Esa disponibilidad se puede reducir y eso causa un estrés, que es un factor físico, un estrés sobre los sistemas hídricos. Pero también hay una escasez, una función del acceso, y se tienen que ver otros factores como el económico. Yo decía que es muy fácil abrir una llave de agua si uno vive en una zona urbana, pero fui demasiado simplista. No cualquiera dentro de una zona urbana tiene dentro de su casa una llave para abrirla y tomar el agua. Hay lugares donde uno tiene que caminar varios kilómetros para llenar una cubeta de agua, no la cantidad que uno quiera, sino simplemente una cubeta de agua en una toma pública. Entonces, hay un estrés sobre la disponibilidad del recurso, pero también hay una escasez. Y esto nos lleva a otro concepto que es importante y es una de las áreas que manejan ustedes en la Universidad Juárez del Estado de Durango, que es la administración. Uno tiene que tener un pensamiento cuidadoso sobre cómo se usa, cómo se maneja el agua, cómo se distribuye. Hay factores económicos, hay factores sociales, y hay una tragedia en la inequidad, porque hay quien tiene un gran acceso al agua y hay quien no la tiene. Y eso simplemente por una cuestión económica. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver una tabla, también tiene ya algunos años, pero es bastante indicativa, como un problema alarmante ambiental en el siglo que estamos empezando. En América Latina tenemos una gran disponibilidad, no igualmente distribuida en todo el subcontinente, pero sí una gran disponibilidad del sureste de México hacia el centro de Sudamérica, pero hay relativamente poco acceso. En Asia tienen todavía más agua y todavía menos acceso. Sin embargo, en países que han logrado un mayor desarrollo económico y social, como los Estados Unidos y el Canadá, pueden ustedes ver que con menos agua pueden darle más cantidad a una mayor cantidad, pueden darle mayor satisfacción a una mayor cantidad de población. Es un manejo adecuado que se tiene que pensar y que creo que es parte de los elementos que me hacen pensar a mí en que una guerra del agua es evitable si tenemos una mayor disponibilidad, si cuidamos nuestros recursos, si tenemos un cuidado de no contaminarlos, pero también si tenemos una mejor administración. Si meditamos sobre cómo estamos utilizando el agua y cómo la podríamos utilizar de una manera más eficiente. Como en aquel entonces el profesor Alan lo estuvo haciendo entre Líbano y Israel, cómo podemos compartir cultivos, de donde salió el interesante concepto del agua virtual, teniendo una maximización del uso del agua porque yo utilizo menos para generar para los dos y tú también. Y si tenemos esa colaboración entre los dos, creo que podemos llegar mucho más lejos. La siguiente, por favor. Pues esto es lo que escribí en el libro del agua, que salió en 1991, lo que escribimos Isaac Schister y yo en el libro de la huella del agua, que salió en 2011,
10 años de diferencia, pero que se tocan y que hemos tenido la oportunidad de comentarlo con jóvenes con ustedes. ¿Qué pasó y qué resultado hubo muy interesante de las charlas y de los concursos? La siguiente, por favor. El libro del agua, el que está en la extrema izquierda, es el primer volumen que salió en 1991. Después hubo una reedición y después, gracias a las pláticas, a las preguntas, a la interacción que pude tener con estudiantes, tanto directamente en pláticas, no había pláticas virtuales en aquel entonces, pero directamente en algunas pláticas, como a través de los concursos, me hicieron sacar una segunda edición corregida y aumentada, en donde incorporé muchas de las preguntas que me hicieron los jóvenes sobre el agua. Cosas que yo mismo no había pensado, debo confesarles. Por ejemplo, una vez me acuerdo una chica de 12 años, llega y me dice, oye, ¿y por qué moja el agua? Y todo el mundo se rió y le pareció como una tontería preguntar, pues el agua moja, ¿no? Que el agua moja. Pues no, no es algo tan fácil de explicar. El mojado de una sustancia depende de factores muy complejos de la interacción entre las propiedades intrínsecas de la sustancia y de las paredes a las que se adhiere. El agua moja porque tiene esa combinación de tensión superficial y de adhesión a las paredes, que justamente es lo que le permite es tener tan alta capacidad de disolución, tener esa capacidad de arrastrar los solventes los nutrientes por las plantas. Pero el mojado del agua es algo en lo que yo no había pensado, que esta niña de 12 años me trajo a la atención. Otro joven de una edad semejante me preguntaba si las gotitas de agua tienen la forma que uno pinta típicamente de la gotita con la colita hacia arriba. Pues no, el agua cae de otra manera y hay que pensar en cómo interactúa el agua con la atmósfera. Entonces, esa interacción de los jóvenes con los autores es extremadamente importante. Tengo en este momento la oportunidad y le agradezco muchísimo tanto al fondo como a la universidad el haberme invitado, de plantearles algunas de estas inquietudes que tengo yo, porque no es nada más el agua, sino todo lo que significa el agua, la justicia social, el acceso, el disminuir las enfermedades, el gran problema de mortandad, particularmente entre niños y ancianos que hay debido a enfermedades que hay en el agua, o en aquel entonces los trabajadores de las plataformas. Todo esto que tenemos que pensar, no quedándonos nada más en ver a la sustancia, sino ver todo lo que hay atrás de ella, el cómo la llevamos a nuestros hogares, en cómo la convertimos en nuestros productos, la utilizamos, y no dejarnos llevar por esas eh, expresiones un poquito simplistas de que el petróleo es malo, hay que cerrar las llaves y hay que empezar a hacer todos los vehículos eléctricos, sin hablar de las conclusiones, de las implicaciones que tienen estos vehículos. No estoy diciendo que unos sean superiores a los otros, habrá que tener vehículos eléctricos, pero no es tan fácil el expresar opiniones si no piensa uno en todo el proceso. Y al revés, en la medida en que uno considere más los procesos, en que haga la mayor contabilidad del agua virtual, en que uno tenga una idea mejor de la administración, uno puede emitir juicios mucho más valiosos y por lo tanto esas guerras del agua ser más evitables. La siguiente, por favor. La siguiente. Estas experiencias que he tenido y esas láminas se las presento con mucho orgullo. Los puntos rojos son los sitios donde me han invitado a hablar y interactuar con jóvenes como ustedes del estado de Durango, en donde, por cierto, queda esta invitación pendiente, como lo decía. Pero he tenido oportunidad de conocer muchos puntos de vista de zonas desérticas, de zonas boscosas, fuera del país, en Colombia y en Perú, y me han dado a mí como autor una riqueza enorme y creo que he podido compartir con los jóvenes algo de esa experiencia que en los años he ido acumulando. Déjenme compartir con ustedes una anécdota muy bonita que tuve estando en una de las ciudades, en una de los barrios, los más sencillos, más modestos de Bogotá. Y una plática y al final de ella se acerca una niña, me abraza y me dice, yo siempre quise conocer a un autor y un mexicano y tú eres las dos cosas. Pocos halagos he tenido tan grandes como eso. Yo creo que este es un proyecto en donde tenemos que trabajar todos. Mi, mi optimismo, mi esperanza de evitar las guerras del agua radica en ustedes jóvenes. Yo hice mi parte, he tenido la enorme satisfacción de poderlo compartir y rebotar y espero seguirlo haciendo
con jóvenes principalmente, con algunos adultos también, pero mucho con jóvenes, y eso me ha llenado mucho de vida y de optimismo y de esperanza. Piensen en todas esas direcciones, piensen en todo lo que tienen que hacer. La siguiente, por favor. Ustedes están en un proceso de formación, como en ese dibujo tan bonito de Escher, nos estamos dibujando unos a los otros. Hay muchas tareas pendientes, evitar ese acaparamiento, tener un aprovechamiento indirecto. Cuando empecé con este tema, en la desalación, aunque ya era una tecnología perfectamente establecida, todavía no estaba tan extendida, no estaba tan conocida, sencillamente porque había que llevarla. Una cosa es que exista la tecnología y otra cosa es que se lleve al lugar donde más se necesita. Ese aprovechamiento de tecnologías, de recursos, ese uso eficiente considerando el concepto del agua oculta, el agua virtual, y la limpieza de mantos. Yo creo que si bien hay lugares que dan una tristeza horrible como esa laguna de Salazar o como ese río que antes conocí yo, donde podía llenar mi cantimplora, se pueden revertir, mucho de eso se puede revertir y se puede hacer con una operación hormiga. Si hay un interés, un compromiso de la comunidad puede ir limpiando poco a poco lo que tiene a su alrededor. Y si cada uno limpia lo que tiene poco a poco, cada uno va a ir contribuyendo al todo, que eso es importante. Yo quería compartir todo esto, me parece muy importante ver el agua desde todas las dimensiones, sobre todo en un lugar como el de ustedes, donde están pues no muy lejos ya de empezar en una vida profesional, y espero que a algunos de ustedes les despierte alguna inquietud sobre lo que pueden hacer en las áreas de biología, de física, de agronomía, de administración, de botánica. Tienen ustedes muchas ramas, muchas disciplinas, muchas ramas que se pueden complementar y que entre todos podríamos dar una mejor opción para que a su vez los jóvenes que vienen una década o más después de nosotros vean con más tranquilidad que las guerras del agua se pudieron evitar. Muchas gracias. Eh, Muchas gracias, doctor, por su participación en esta charla tan importante del agua, de hacernos conscientes de este tema tan importante, es cuidarla. Miriam, ¿tienes alguna pregunta de la Facultad de Ciencias? Bueno, aquí los chicos son un poquito reservados, los futuros licenciados o ingenieros en ciencias forestales. Yo creo que han estado muy atentos a la charla, pero no se animan todavía a hacer alguna pregunta. Pero bueno, yo sí quiero felicitar al doctor por todos sus comentarios, por ofrecernos esta obra que está disponible en la librería universitaria para que el público que está siguiendo, el público de Durango, se acerque a esta importante obra. Y como dice usted, doctor, este tema, bueno, dice y creemos todos en estos últimos años que hemos visto la carencia del agua. Durango este último año tuvimos una sequía. Ahorita tenemos unas lluvias tardías. Ha llovido muy poco aquí en Durango y yo creo que tenemos que estar más que nunca conscientes de la importancia de este tema. Y bueno, creo que con esta charla nos debe de servir todavía más y acercarnos a estos libros para considerar la importancia de este importante elemento de la naturaleza, ¿verdad? No sé si haya del público conectado algunas dudas, inquietudes. Gracias, maestra. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. Soy del fondo, pero quiero aprovechar. Vi apenas una noticia acerca de un youtuber que hizo 100 pozos de agua en África para que las comunidades que no tienen agua ya pudieran tenerla al alcance y se supone que ayudó a más de medio millón de personas con esos 100 pozos. Pero esos pozos, por lo que entiendo, simplemente perforaron la tierra hasta llegar a una parte profunda donde hay algún manto acuífero. ¿Es una solución viable para comunidades que tienen ese problema?
Sí, a corto plazo, obviamente se tiene la disponibilidad. Lo que hay que saber es si el agua que alimenta esos pozos es renovable o no. Si pertenece a alguna corriente donde se está reabasteciendo de nuevo, o son pozos que tienen lo que se llama agua fósil que se puede agotar, en cuyo caso la solución será a corto plazo. Ciertamente es importante, me acuerdo de una experiencia que tuvimos en la empresa donde colaboré en Camesa. Estábamos en Cuautitlán, donde no hay mucha agua disponible y había 3 pozos de la compañía que utilizábamos para el procesamiento del alambre de acero, que requiere una gran cantidad de agua, pero los pozos no bastaban y teníamos una conciencia de la pertenencia a la comunidad. Podíamos agotar esos pozos porque teníamos la licencia de explotarlos, pero tenemos la conciencia de no hacerlo también, entonces construimos una planta de tratamiento, de tal manera que buena parte del agua que se utilizaba en los procesos se limpiara y se reutilizara. No el 100% porque siempre hay pérdidas en todo proceso, pero sí llegamos a tener un 75% de reutilización del agua, lo cual es extender la vida de los pozos y hacer que la solución sea más duradera. Muchas gracias, doctor. Ay, yo, doctor, también soy del fondo, pero también ahorita que dice, bueno, que menciona Antonio, yo vivo en Xochimilco, ahí tienen su casa, y Ajá. ahí hay muchos, más bien, ahí hay mucho, está mucho el programa de cosecha de lluvia, pensando en esta parte de que sea sustentable o que sea mucho mejor la opción para reciclar agua, ahí es cosecha de lluvia, o sea, te ponen un tinaco y un sistema que hace filtración del agua de lluvia, ¿no? Y tienes un agua bastante clara, ¿no? O sea, para barrer, trapear, digo, para trapear, para lavar, para eso es bastante funcional. Entonces, eso sí sería viable, o sea, se estaría mucho mejor que estos pozos que menciona Antonio. O sea, que no sabemos justo esta agua fósil o esta agua que es renovable, o sea, sería mucho mejor aprovechar el agua de lluvia. Yo no creo, es muy buena solución, no creo que haya una mejor que la otra, son opciones complementarias. Como usted lo dice, esa agua se puede utilizar para trapear, para barrer, probablemente no para tomar directamente porque esa agua cayó por una atmósfera que está muy contaminada y el agua por la gran cantidad de disolución, la gran capacidad de disolución que tiene, seguramente arrastró muchas de las partículas que hay suspendidas, pero se puede tratar. Lo que yo creo que es una solución que apunta hacia lo mejor, no existe lo óptimo, pero sí existen buenas, es combinar todos los elementos que tengo a la mano. Por ejemplo, sí reciclar esa agua, recolectar el agua de lluvia. Sabía de ese proceso, qué bueno que lo menciona usted. Es algo que está teniendo mucho impacto a muy corto plazo, porque el agua está ahí, esa agua se desperdicia y si cae en el pavimento, pues simplemente se va al drenaje y se mezcla con la demás y se pierde. Entonces, el recuperarla y captarla localmente tiene una gran ventaja. Yo creo que es una solución que hay que implantar y que son cantidades bastante grandes las que caen en las azoteas, pues. Hay que tener cuidado en el reciclamiento para que no se vaya a comprometer la calidad del agua. Esa agua se puede almacenar en algunos tinacos y después purificarla por algunos de los procesos que existen varias alternativas y hacerla potable. Entonces, yo creo que las soluciones se pueden combinar para tener lo mejor de varias tecnologías. Reducir el consumo no quiere decir no usarla. Por eso quise poner al final de las láminas una donde está un niño corriendo adentro de una burbuja en un estanque de agua. El agua es para usarse y para divertirse y para gozarla, porque el agua tiene el ser humano tenemos esa gran necesidad de estar en contacto con el agua. Hay que usarla de una manera racional y ser conscientes de que algunos la tenemos en abundancia y otros la tienen en defecto, como en Durango decía la maestra. De manera que todas las soluciones son buenas y todas pueden aportar, pero hay que hacerlo, y creo que lo que hicimos en Camesa, por eso lo mencionaba, hay que hacerlo con la conciencia. Claro, la empresa tenía la disponibilidad económica de poder hacer una inversión que fue muy fuerte en esa planta de tratamiento, pero era parte del compromiso social con la comunidad. Hola, doctor. Yo también tengo una pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de ir concientizando a un niño sobre el cuidado del agua? ¿Usted qué sugiere más que sea con, pues sí, de qué manera
con el ejemplo, o ayudarlo a investigar sobre temas del agua, como qué será lo que les puede impactar más. Porque yo a mi hijo le puedo decir, en 20, 30 años ya no va a haber agua. Y ahorita él a sus 8 años dice, pues no lo veas como que, ay, en 30 años ya no va a haber agua, ¿no? Sí, como cuál sería la mejor manera de concientizarlos a esa edad. Yo creo que una buena manera la hemos vivido usted y yo juntos por varios años. Estas pláticas es darles a los jóvenes elementos para pensar. Me trae ahorita, me recuerda a una experiencia que tuve muy bonita allí en Colombia. Uno no sabe las implicaciones que puede tener una charla de este estilo. Uno trata de mandar el mensaje, de hacer reflexionar, pero estaba yo en un auditorio, había muchas personas, no me acuerdo cuántas, pero varios cientos de ellas, y entre el auditorio había una señora que nunca conocí en ese entonces, que era una maestra que tenía exactamente la pregunta que usted decía, era una maestra de una escuela secundaria. Entonces ella se quedó muy motivada, estaba buscando un problema, un tema para llevar la escuela al hogar, era el programa que le llamaba el brazo químico, llevar la escuela al hogar. Entonces encontró que en el agua podía tener muchos de los elementos. Ella lo que quería era transmitir la educación de, de- de cualquier manera entre los chicos que estaba ella educando directamente con sus familias, con sus padres, sus hermanos chicos. Y bueno, el libro del agua le motivó, Norma Consuelo Aldana se llama esta maestra, después la conocí y hemos hecho una bonita amistad, me invitó a su escuela a dar una plática en alguna ocasión. Y fue impactante lo que hizo Nora Consuelo con sus alumnos porque ella motivada utilizó el libro para motivar a sus alumnos y tratar de ponerle los adolescentes más concretos, no 30 años, que es un tiempo infinito para un niño de 8, pero sí decir, el problema está agotando de esta manera, estamos gastando mucho en agua, estamos pagando mucho por ella, ¿cómo podíamos ahorrarla? Con la recolección de agua de lluvias, con reciclar algo del agua que cae de la regadera, sencillamente el vaso de agua de la noche, en vez de tirar el agua que no me tomé, si la pongo en una planta, o la utilizo para limpiar la cocina, ¿no? Vaya, pequeños elementos en donde uno no puede, donde uno quizás de momento no piense en ellos, pero pueden tener un impacto muy grande. Bueno, pues esta maestra logró en algo así como un año o dos, creo que no pasó de dos, el que la factura del agua de lo que pagaban ahí en Bogotá la redujo considerablemente, el número de chicos que participaron en el concurso aumentó sustancialmente, tanto que empresas locales como la IBM voltearon los ojos y dijeron qué está pasando en esa escuela, se dieron cuenta de que tenían un programa educativo fuerte, les donaron varias computadoras, el Fondo de Cultura ya de Bogotá los invitó a participar en algunos, ya que tuvieron muchos primeros lugares, me invitaron a mí a dar una plática en la Gaitana, todo debido a una maestra que estaba en un lugar en que yo no la podía ver en esa primera plática, y afortunadamente pues disparé la flecha y cayó en el lugar adecuado. Creo que los efectos multiplicativos que puede uno tener, y usted y yo, Horacio, hemos estado en muchas de estas pláticas, creo que pueden ir generando estas cadenitas y el chiste es hacerlo saber. Yo le aprecio mucho al fondo y me da mucho gusto que interactúe tanto con las universidades, el que sean depositarios no nada más de nuestros libros, sino de nuestras experiencias y los lleven y los comuniquen a los lugares donde a su vez forman gente. Quizás uno no lo pueda cuantificar tan fácilmente. En el caso de la gaitana, de la maestra Consuelo Aldana, pues lo pude conocer. ¿Cuántos habrá como ella? No lo sé. Pero sí, ese ejemplo a mí me da mucho optimismo otra vez. Es parte de lo que me da la esperanza en el futuro, de que las cosas pueden cambiar si uno dice el mensaje correcto. Muchas gracias, doctor. Ay, ahora yo quiero decir algo. ¿Qué tal, doctor? Yo soy Laura también del fondo. Pues Ajá. primero les queríamos agradecer profundamente que haya aceptado esta charla. Ya ve que y le queremos agradecer tantos años de apoyo constante, invaluable, entrañable, una cantidad de adjetivos que podemos aplicar a este compromiso que ha tenido usted, pues con su libro, con el tema que usted sigue,
pero sobre todo este apoyo con el Fondo de Cultura y con este concurso que pues sigue ya 30 y tantos años y ya vamos a lanzar el año que entra el siguiente y estamos dictaminando los 15,000 y tantos trabajos que llegaron en este concurso 18 y pues le queríamos agradecer esta presencia que ha tenido con nosotros tan invaluable. Y pues también a la Universidad de Durango, ¿no? A la UGED, pues que nos invite año con año a su feria de libro. También muchísimas gracias por acogernos también en sus instalaciones, aunque sea así de lejos, pero que pudimos realmente aquí con Ori, a través de Ori, organizar de esta manera, porque se está viendo por Facebook. No sé, ustedes también la van a volver a transmitir, es lo que me había dicho Miriam, y muchísimas gracias. Y hay también hay varias personas conectadas que estoy viendo el chat, pero que no dijeron de dónde son y que Ori va a necesitar, porque si no, no va a poder hacer su reporte. ¿Quiénes son los que nos están acompañando? Estoy viendo que hay un CECITE, que nos acompañan siempre de los CECITES. ¿De dónde es este? Y las demás personas que están conectadas, a lo mejor ustedes ya las conocen ahí de Durango, pero nosotros no. Quisiéramos saber de dónde son, de dónde nos acompañan. Y pues muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a la UGED también por estar aquí. Ya le seguiremos dando seguimiento a sus libros que han provocado también tanto conocimiento para todos nosotros. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Para mí ha sido no nada más un gran orgullo. Me decía mi amigo Isaac Schister cuando escribió su libro, todavía estaba yo trabajando en el mío, que era el orgullo de pertenecer a un club selecto. Y bueno, ahora puedo decir, me siento perteneciente a ese club selecto de autores del fondo. Pero la labor que hacen ustedes de esta divulgación me parece realmente extraordinaria y lo menos que puedo hacer es ponerme a sus órdenes. A mí me da mucho gusto, disfruto enormemente todas las interacciones que he tenido a través del fondo y pues sigan contando conmigo. Pues muchísimas gracias. Y lo haremos, ¿eh? Lo haremos. Pronto le vamos a llamar para la dictaminación de los últimos trabajos que ya vamos a ir pasando y también con los promedios de otros dictaminadores, pero seguramente Ori le llamará para pedirle su apoyo Encantado de próximamente. la vida. Cuente con ello. Gracias. Gracias. Laura, yo Nuevamente, perdón, aquí pues yo adelante, Miriam. Sí, pues gracias, gracias. Es que yo aquí, tu nombre, es que aquí veo a Miriam, pero no la veo, está su nombre. acá Pero, estoy, es que estoy pero conectada en mi teléfono y aquí estas 2 veces. Yo decía, pues, ¿quién es la Facultad de Ciencias Forestales? Pues es oh, Miriam. soy yo, acá estoy conectada, nada más que aquí transmitimos a la pantalla donde los chicos están pues viendo y escuchando la charla. Y bueno, Sí, pues no me queda también más que agradecerle al doctor nuevamente por esta charla, por estos libros, por esta obra y por toda su disposición, doctor, para compartir todas estas experiencias, todo este proceso que tuvo que haber tenido usted para cristalizarlo en estos 3 libros que están disponibles en la línea de ciencia para todos de Fondo de Cultura Económica y también pues reconocer el gran trabajo que hacen los autores junto con el equipo de Fondo de Cultura Económica. Como comentábamos, ya hemos hecho algunas colaboraciones. Aquí Antonio ya ha estado con nosotros. Laura, muchas gracias por esta disposición y precisamente esta feria, esta quinta feria del libro universitaria que organiza la Universidad Juárez del Estado de Durango a través de la editorial universitaria y esta feria dedicada precisamente al tema del agua, el agua y los libros como 2 elementos muy importantes para la vida del ser humano, para la formación, como dijo el doctor, no solo es un elemento que necesitamos para tomar, para sobrevivir, para producir esa tacita de café que cada mañana y ahorita que ya está el frío todo lo que da y que es lo que uno más desea al amanecer, la tacita de café
todo este proceso que implica y todos los litros y litros de agua que cada uno de los elementos que conforman nuestra vida realmente pues un gran valor que tienen y cómo aprender nosotros a cuidar este elemento y valorarlo hasta para el juego, ciertamente. Lo necesitamos así como tocar de pronto la tierra para descontaminarnos, sacarnos todas las malas energías. La naturaleza hay que cuidarla. Muchas gracias. Yo con esto también me despido la transmisión. No sé, Laura, ¿qué más hay? Nosotros estamos transmitiendo esta charla en la librería universitaria. Estará llegando a los públicos de nuestras redes, así como las redes del Fondo de Cultura Económica. Muchas gracias, una vez más, muchas gracias a la universidad, al doctor Manuel Guerrero, un agradecimiento. Y también le damos el agradecimiento a la doctora María Teresa de la Selva, es autora de la colección La Ciencia para Todos. Estuvo aquí presente con nosotros en la plática del doctor Manuel. Ella es autora del libro De la alquimia a la química. Doctora Teresa, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, doctora. Yo veía a Sara María Teresa, pero ni sabía quién era. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias a todos. También agradezco a la Facultad de Ciencias Forestales, los chicos que están conectados. Hay alumnos conectados en Zoom y los que están aquí presentes. Ahí de perdido un grito, chicos, que se escuche de facultad. A ver, oye, ¿cómo cuántos están ahí? Tímidos. ¿Como cuántos chicos están ahí detrás de ti? ¿Cómo cuántos son? Aquí son 6 alumnos, nada más que Okay. se esconden los ingenieros. ¿Qué onda con ellos? Pero bueno, ahorita saliendo aquí unos gritos que tienen ahí en las canchas, pero aquí están muy seriecitos. Lo importante es que le hayan puesto atención a esta charla. Creo que ellos son los futuros profesionistas. Como dijo usted, en manos de ellos va a quedar mucho de lo que va a venir para este mundo tan incierto que tenemos. Pero bueno, creo que la ciencia nos tiene que aprender a dar certidumbres y también los seres humanos tomando conciencia, ¿verdad? Pero bueno, ellas echaron un grito. Hasta pronto, muchas gracias. Hasta pronto.